El último café de este día, lunes, ¿qué va a pasar con la economía de las provincias? Bueno, es todo un tema. ¿Qué va a pasar con las provincias y qué va a pasar con la cuarentena y las posibilidades de pedido de una cuarentena especial, distinta, en cada una de las... Y muy extendida en el tiempo, además. Extendida en el tiempo. Bastante. En cada una de las localidades, digo, donde por ahí no hay una circulación o casos tan significativos en esas localidades. Pero bueno, sobre todo en la economía de cada una de las provincias. Se ha entregado 120.000 millones de pesos para combatir el coronavirus, pero ¿cómo se van a adoptar? ¿Qué es lo que van a realizar? ¿Llega, no llega esa ayuda? Bueno, lo vamos a charlar entre todos y es una mirada, por supuesto, federal. Por eso hemos convocado el centro y el sur del país. Así es, nos vamos a ir al sur de la mano de Mónica Baeza, que es periodista de Comodoro Rivadavia, a quien la saludamos y le damos la bienvenida, y con Leonardo Pivoló, que es periodista de UniTV Villa María. Bienvenidos a los dos. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, Mónica. Hola, Leonardo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Me dicen ustedes si estoy bien acá porque en realidad me agarraron. ¿Estás en el auto? Pero... está perfecto. Lo único que detenete, por favor, no vas a andar circulando. Estoy parado, miren la llave. Está muy bien. Sale bárbaro, tanto Mónica como Leonardo. Bueno, gracias a los dos por este contacto, por esta posibilidad que nos dan para conocer también cómo se vive en otros lugares esta cuarentena. Vamos a comenzar con Mónica, si te parece, que bueno, sos periodista ahí de Comodoro Rivadavia, una localidad, una provincia, la de Chubut, que está muy complicada. No tanto con el coronavirus, porque no tiene casos, es una de las poquitas, pero sí económicamente y socialmente hace muchos meses que viene muy complicado, ¿no, Mónica? Sí, exactamente, hace 2 años que la provincia está en situación de crisis social y bien económica. Tiene que ver con un endeudamiento que la provincia tiene muy importante hace varios años, es una deuda dolarizada, que hasta ahora, digamos, el gobierno privilegió por sobre el salario de los trabajadores estatales, por lo que hace 2 meses que los trabajadores estatales y los jubilados de la provincia de Chubut no están cobrando. Vienen cobrando en rangos, luego esos rangos se dividieron también en partes y cuotas, entonces hacer el seguimiento de los pagos hoy es realmente muy complejo. La situación para los sectores de los trabajadores y de los jubilados realmente es compleja porque, y así lo han manifestado en reiteradas oportunidades, aún en el marco del aislamiento obligatorio por el coronavirus. Nosotros podemos ver cómo en las redes sociales se multiplican los videos, los planteos, las publicaciones, los tuitazos, porque es hoy el modo en que uno puede manifestar la situación de preocupación que están viviendo, ¿no? Y esto sin duda tiene una repercusión en toda la economía de la provincia. Si uno repasa los números, por ejemplo, de comercio, de la actividad comercial de Chubut, es la actividad más importante, la que más empleo genera. El 80% de los trabajadores activos por lo menos está involucrado a una actividad comercial entre empleados directos más monotributistas que viven de esta actividad. Entonces, si uno hace esa traslación, el impacto económico que tiene, el consumo, cómo se va resintiendo también la economía en distintos sectores, bueno, el escenario es muy complejo, ¿no? Leonardo, bueno, ahí bueno, justo se nos cortó con la comunicación. Mónica, el tema... Ahí está. Bueno, no, Leonardo, te iba a trasladar... Perdón, entran mensajes. No, pero está muy bien. Te iba a trasladar la pregunta de que al menos la provincia de Córdoba, con una recaudación en baja, en caída, más allá del coronavirus, ya venía recaudando menos anteriormente, emitió un título para pagar deuda a los proveedores del Estado. Bueno, una situación realmente pero muy compleja también, la cual le toca atravesar, ¿no? Sí, yo la escucho a Mónica, Mónica, y vivimos, yo creo que si uno sale, como se dice siempre, de la General Paz, del interior, se encuentra con realidades similares en toda la geografía nacional. Córdoba también es una provincia endeudada en dólares, cuando en muchos casos se aconsejaba no endeudar en dólares, pero bueno, en el gobierno anterior conseguían los avales y las firmas, se sabía que eso podía generar en algún momento un cuello de botella. Ese cuello de botella se comenzó a generar hace un tiempo
y cuando explotó esta pandemia, que obviamente voy a decir una cuestión de cajón, nadie esperaba, pero bueno, de acuerdo a quienes encontró económicamente más complicados, es a quienes hoy condiciona más. Sabíamos que Córdoba era dependiente económicamente del gobierno nacional, tanto en ANSES como también en su funcionamiento financiero. Bueno, hoy ni hablemos. Eso es por un lado. Sí. Por otro lado, algo reciente, supongo que ya lo habrán dado y si no lo aporto, acaba de emitir 11:01 un tuit el gobierno de Córdoba diciendo que se adhiere en los términos expresos de igual manera a la cuarentena que propuso el gobierno nacional. Todos sabemos que el gobierno nacional sacó un decreto extendiendo la cuarentena, fijando excepciones y también dejándole a los gobernadores, en el diálogo con los intendentes, la posibilidad de definir si había excepciones en cada región. Bueno, el gobierno de Córdoba, el gobernador Schiaretti, acaba de definir que no hay excepciones nuevas, más allá de lo que prevé la nación, y las cuarentenas siguen en los mismos términos que se ha decretado por parte del presidente Alberto Fernández. En lo personal, soy de los que creen que está bien esto, que hay que privilegiar la vida por sobre la economía. Me sumo a la palabra que baja desde el gobierno nacional de que una situación económica difícil, no, dificilísima que se está atravesando, bien lo decía Mónica, el 75-80% de los puestos de trabajo también en nuestra provincia vienen del sector comercial, está muy complicado, ya se ven negocios que han bajado persianas. Pero bueno, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, vendrá de la mano del Estado, ¿no? Pero yo me sumo a aquellos que privilegian la salud sobre la economía, más allá de que, bueno, en este rol que agarra el Estado y que creo que es, pero esto será para otro momento, uno de los paradigmas que va a establecer esta crisis, que es la fuerza, el rol, la presencia del Estado, aún para aquellos sectores que no creían en el mismo y que hoy lo demandan, tendrá que dar en algún momento respuesta a un Estado que también no es infinito en cuanto a sus recursos. Claro. Bueno, vuelvo a Mónica, yo porque me quedé pensando en lo que vos decías, claro, Chubut es una de las poquitas provincias, creo que son 3 nada más, que no tienen casos de coronavirus, Mónica. ¿Cómo están viviendo ustedes esta cuarentena? ¿Cómo es la vida de todos los días allá en Chubut? ¿Y a qué te parece que se debe que no haya ningún caso en la provincia? Bueno, es extraño en realidad el hecho de que no tengamos casos hasta ahora, considerando que Comodoro es una ciudad de paso, Chubut es una ciudad de paso sumamente importante. De hecho, bueno, entre ayer y hoy se desató como un conflicto, una polémica en torno al ingreso de trabajadores para la minería en la zona del norte de Santa Cruz. Aterrizaron en un aeroclub local. Y esto de alguna manera pone en jaque, digamos, y en debate las medidas y cómo es preciso que las medidas que se van tomando sean medidas, como decía recién acá el colega, son medidas que se deben tomar y ser racionales, coordinadas y respetarse por todos los estamentos, ¿no? Aquí se ha armado un gran debate en torno a quienes tienen el poder de decisión de estas medidas que de alguna manera dan cuenta de que algún resultado hasta ahora están teniendo. Lo que es real es que Chubut hasta hoy no tiene un gran desarrollo tecnológico para poder detectar los casos. De hecho, hace 2 días estuvieron en Comodoro especialistas del Instituto Malbrán para poder acreditar y capacitar al personal que se va a hacer cargo de los test en Comodoro. Actualmente en Comodoro no se están haciendo los test y es la ciudad más importante de la provincia. Desde la semana pasada se realizan en Trelew, por lo tanto los casos que se hacían acá se enviaban a Buenos Aires y tardaban entre una semana y 10 días. Hay que ver qué va a ocurrir ahora cuando los estudios se comiencen a realizar a nivel local, ¿no? Y bueno, yo coincido que lo económico no es un factor determinante en este momento, sin embargo, uno comienza a darse cuenta aquí, quienes veníamos siguiendo el caso ya lo sabíamos, es de la precariedad del sistema sanitario de las provincias, ¿no? O sea, nosotros tenemos un hospital, que es un hospital zonal muy importante, que hoy no tiene la capacidad suficiente para afrontar esta situación de la pandemia. Entonces, lo económico termina siendo una variable muy importante también, porque un gobierno que está fortalecido económicamente
puede acompañar o auxiliar al sector de las pequeñas y medianas empresas para superar esta situación de crisis, ¿no? Y en este caso, en el caso de la provincia de Chubut, no lo van a poder hacer porque realmente el endeudamiento es muy importante. Y además admitieron que no de ninguna manera van a suspender los pagos ni se va a renegociar los plazos de pago de este endeudamiento, ¿no? Nosotros vemos que a nivel nacional este tema es un tema de agenda, que ya muchas organizaciones sociales incluso están respaldando esta decisión del gobierno de renegociar. Sin embargo, en Chubut este tema no se quiere hablar. Y la verdad es que se ve con preocupación esto porque desde los sindicatos estatales se están planteando incluso la posibilidad de poner en crisis o en jaque la situación de cuarentena, claro, para visibilizar lo que está ocurriendo, ¿no? Mónica, yo completo un poquito la pregunta. Al ser Chubut una de las provincias que no tienen justamente algún caso confirmado de coronavirus, ¿se ha pensado, recién informaba Leonardo allí, que Córdoba va a mantener la cuarentena tal cual lo marcó el gobierno nacional? En Chubut, ¿habrá algún pedido, ya se conoce, de flexibilizar con respecto a lo que es a nivel nacional? Bueno, el sector empresarial, como lo vimos también que está ocurriendo en otras provincias, lo que están tratando de hacer de alguna manera es poner en jaque esta situación de cuarentena. Lo vemos, de hecho la rompen, digamos, con empresas mineras que tratan de traer y llevar trabajadores a Santa Cruz, que justo es una de las provincias con casos de la Patagonia. Vemos que el sector empresarial realmente está motorizando de alguna manera ese levantamiento. Pero digo, un pedido a nivel de gobierno, digamos, o un plan para presentar. Bueno, el gobernador Mariano Arcioni dijo la semana pasada, utilizó el término de flexibilizar. El intendente de Comodoro y otros intendentes le pidieron no flexibilizar absolutamente nada por el momento y respetar cómo viene trabajando el gobierno nacional. Las conferencias de prensa son generalmente al mediodía o a la tarde. Todavía no fue la conferencia del día de hoy, hay que ver qué va a ocurrir y qué decisiones van a anunciar, ¿no? Es día a día lo que está viviendo, es cierto. Sí. Ojalá la provincia de Chubut siga sin tener casos, claro, y ojalá sigamos también, como vos le decías, Leonardo, creo que todos coincidimos en que la salud hoy en día es lo primordial y esta cuarentena que estamos llevando a cabo está teniendo sus frutos. Realmente en Argentina estamos dentro de todo tranquilos comparados con otros países que están viviendo unos momentos terribles con muchísimos casos y tantos muertos. Exactamente. Con respecto al tema económico, Leonardo, ¿cómo crees vos que se va a ir viviendo en las pequeñas localidades, ¿no? En aquellas en donde por ahí la cuarentena no se respeta tanto y hay algunos que siguen yendo al comercio, que por ahí te atienden en el negocio de ropa, que es justamente una casa o que está conectada con la casa. Es decir, ¿esto puede llegar a pasar, digamos, con el correr de los días? Si vos me decís, nos guiemos por la necesidad que tiene la gente, fundamentalmente el pequeño y medio comerciante, es un riesgo. Ahora yo les voy a decir algo, y a mí, saben, hemos hablado muchas veces, no me interesa ser extremo, soy uno de los detractores del periodismo amarillista, lo combato, pero también puedo poner el ejemplo de lo que están viviendo Saldam, de lo que está viviendo Altagracia, de lo que está viviendo Villa Parque Santana, y de lo que está viviendo acá cerquita. Ya habrán empezado a leer, habrán sabido ayer de esta imputación que hizo una fiscal en La Playosa. La Playosa es un pueblito que está a 60 kilómetros. Sí, ahí muy cerca. No es pueblito, a 60 kilómetros. En esa localidad, una familia, no importa los nombres porque estoy dentro, comparto el protocolo de no estigmatizar y no dar nombres, una familia de 16 integrantes, estoy hablando de una localidad que debe tener 3.000, 3.500, 4.000 como muchos habitantes, se fueron los 16 habitantes, los 16 integrantes de viaje. Cuando volvieron, el fallo judicial está demostrando que uno de sus integrantes, una mujer de 60 años, no cumplió con el aislamiento. Y ya en el seno de esa familia hay 6 personas infectadas y, bueno, ha entrado en guardia epidemiológica estricta esa localidad porque se calcula que podría haber otros casos. Claro. Te respondo con la realidad, con la práctica, porque volvemos a lo mismo.
esa necesidad que guarda, todos sentimos. Quien más, quien menos, nadie está manejando los mismos números que antes de esta pandemia. Pero también hay que, pongo otro ejemplo, un trabajador, un comerciante hace ir a un trabajador. Ese trabajador contrae la enfermedad. Dios no quisiera, tuviera un desenlace fatal. Se arrastra igual. Sí. Porque lo que eso te va a significar en materia de acción judicial, estoy siendo extremo. Sí, pero para que se entienda, ¿no? Y estoy siendo extremo en proporción de qué es la vida o la muerte, la economía o la muerte. Vuelvo a repetir la frase, ¿no? Una economía sin personas también es impracticable. Y una economía, si priorizamos la economía y explota nuestro sistema de salud que tiene grandes profesionales, un sistema de salud que no es lo que muchos lo vapulean, para nada, yo lo defiendo, pero también que tiene recursos limitados. Entonces, si todos salimos a no respetar esto, vamos a llegar a aquello de traicionar la curva y llegar al pico, y bueno, ahí nos vamos a lamentar de todo este tipo de decisiones. Sí. Bien, Mónica, ¿siguen con el ingreso allí en los límites para ingresar a Chubut? ¿Siguen con un control? Recién estábamos observando, repasando las noticias de distintas partes de nuestro país. Hay un control muy, pero muy extremo, ¿no? Sí, el control de ingreso a la provincia por vía terrestre es muy extremo, cuidadoso, y yo creo que esa ha sido una de las medidas acertadas también para, de alguna manera, controlar esto que decíamos, Comodoro o la ciudad y la provincia como un espacio de paso incluso para Chile. Nosotros vemos en este marco también como muchas familias plantean la necesidad de retornar a Comodoro. En Córdoba son alrededor de 30. Hay gente que está en Chile, que queda a 700 kilómetros, por ejemplo, de acá de Comodoro, y quieren retornar y no pueden hacerlo. Y esa es una situación que es real también y se entiende en este marco. Es muy duro, como decía recién el colega, es muy duro. También con un impacto económico en cada familia, pero lo real es que habilitar el tránsito y los ingresos a personas es un tema muy cuidadoso, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a medidas de seguridad y circulación y demás, hay que decir que Comodoro, la provincia de Chubut, la semana pasada también tomó Estado Público a nivel nacional denuncias por abuso policial, y eso también fue algo que signó el clima político en la zona, en la provincia sobre todo, ¿no? En esto del cuidado y los criterios de cuidado con criterios sanitarios, en eso estamos de acuerdo todos. Claro. Sin embargo, las medidas que se extralimitan en este sentido realmente generan muchísimo malestar y reacciones no solo a nivel interno dentro de la provincia, sino con apoyo de organizaciones nacionales de relevancia, y esto también fue noticia la semana pasada. Bueno, les queremos agradecer muchísimo por su tiempo. Te dejamos seguir manejando y que llegues a destino, Leonardo. A vos, Mónica, también te abrazamos desde acá. Muchísimas gracias a los dos y que sigamos estando todos bien. Gracias a ustedes, nos vamos a seguir comunicando si hacemos las cosas bien, y lo estamos haciendo. Así que nos quedamos en casa. Un abrazo. Gracias Mónica. Gracias, Leonardo. Gracias a ustedes, y sí, me sumo. Quédate en casa, que es la mejor vacuna, la única que tenemos. Un placer, un placer realmente estar en contacto con ustedes.